esta ocasión sí tenemos el honor de contar con la presencia de la licenciada en física Melissa Paredes. Bravo. No, aquí debemos poner un efecto de aplausos. Y bueno, va a estar como tallerista ella, va a estar Erandi Navarro y pues un servidor, el doctor Adrián Huerta, y juntos formamos el grupo del Laboratorio de Materiales Blandos Portable, pues ahora ya más que como integrantes, como colaboradores, ¿verdad? Y bueno, algo particular es que esta actividad surge a partir de la tesis de licenciatura de Melissa y por eso es que tenemos pues especial, ¿no? Como am, este, una especial, como, ¿qué decir? Nos gusta, ¿no? A trabajar con las palomitas, calcular estas distribuciones, porque pues empezamos desde cero, desde grabar los sonidos, hacer eh, los códigos y después analizar gráficas y todas estas cosas. Entonces, pues los dejo, les cedo la voz a Melissa y bueno, cualquier cosa ando por aquí. Muchas gracias. Adelante, Meli. Gracias, profe. Bueno, como pueden notar en la diapositiva, pues justo el título de esta jornada de física son los fenómenos de criticalidad y autoorganización, el pop-up de las palomitas de maíz. Todas estas actividades entran dentro de el laboratorio de la complejidad en nuestra mochila, que es esta propuesta donde pues realizamos diferentes experimentos con materiales accesibles. Este, pues, es el código QR del grupo de Facebook, donde pues se comparten estas presentaciones y algunas otras imágenes, información, material. Así que pues, siempre se pueden unir al grupo si nos están viendo por algún otro medio. Esta es la cuarta actividad del año, que es parte de las Jornadas Nacionales de Física, cada 2 meses es una actividad. Y bueno, la primera fue de lo macro a lo micro, después autoorganización, adaptabilidad y cooperatividad, que fue con las bolitas de hidrogel. La anterior fue el baile de las moléculas. Aquí tenemos pues los carteles de las actividades correspondientes a actividades previas. Y pues ya ahora estamos con esta cuarta actividad de 6 que van a ver, que son los fenómenos de criticalidad y autoorganización. Estamos dentro del segundo semestre, pero bueno, todavía no, después de esta nos van a quedar 2 actividades más. Así que la actividad de ahora es escuchar cómo explotan las palomitas de maíz. Esto, como mencionaba el doctor Huerta, pues también tiene que ver con mi tesis y así. Es una analogía. Pero bueno, ¿qué es una analogía? No sé si alguna vez han escuchado, es como esta especie de acertijo que aparece en Alicia del País de las Maravillas, de en qué se parecen un cuervo y un escritorio. No sé si sepan la respuesta. Eh, a mí me pareció muy curioso cuando escuché este fragmento por primera vez, pero precisamente una analogía es cuando relacionas por cierta característica dos elementos que aparentemente parecen muy distantes. Y la respuesta en que se parecen un cuervo y un escritorio es que Alan Poe escribió sobre ambos. Así que esto de las palomitas de maíz es parte de una analogía con otros fenómenos complejos. Pero comencemos hablando de la materia. Normalmente nos enseñan que hay tres estados de la materia, que es sólido, no sé si se ve, creo que sí se ve el puntero, es sólido, es líquido y gas. Sí, sí, Y sí. dependiendo de cómo se relacionan, gracias, de cómo se relacionan las partículas entre ellas, de qué tan fuertes son sus enlaces, pues esos estados de la materia tienen diferentes características, ¿no? Tanto el líquido como el gas, pues se adaptan a los recipientes donde están. Aquí podemos ver que pues hay más espacio en el líquido y todavía pues son más libres las partículas en un gas. Y
Bueno, también sabemos que las sustancias pueden pasar de un estado de la materia a otro, como es en el caso del agua. Que pues podemos ver en estado sólido, que es el hielo, en estado líquido, que es lo más común, que pues cuando tomamos el agua, y en gas, que viene siendo el vapor. Aquí este diagrama nos muestra que si aumentamos la temperatura, o sea, si hace más calor, se va a evaporar el agua y también depende de la presión. Aquí estas combinaciones entre qué temperatura haya y qué presión haya eh, van a definir en qué estado podemos encontrar a esta sustancia, el H2O. Este cambio de sólido a líquido a gas le podemos llamar transición de fase. Cambia de fase o de un estado a otro. Y aquí ponemos un ejemplo de algo también muy rico de comer, además de las palomitas, también venimos manejando lo que son hotcakes en esta plática. Y podemos llamarle un primer estado o una fase, cuando tenemos la mezcla del hotcake, ¿no? Que está todo líquido. Acabamos de mezclar el huevo con la harina y todo. Hay otro estado cuando estamos poniendo la mezcla y se empieza apenas a calentar en el sartén. El hotcake, no sé si ven que empiezan a aparecer las burbujitas. De hecho, hay un momento en que hay unas partes que están un poco cocidas, otras que están más crudas, todavía líquidas. Bueno, ese viene siendo un estado crítico, pero más adelantito les hablaré un poco más. Perdón. Y, o podríamos decir, otro estado, ya los hotcakes ya cocidos, ya, digamos, sólidos, no, ya no hay nada líquido en ellos, ¿no? Ya no están. También podemos decir que ocurre una transición de fase en nuestro cerebro. Esto de acuerdo a cómo se conectan nuestras neuronas, como, sí, las conexiones cerebrales que hacemos. Entonces, podríamos decir que cuando al mismo tiempo se activan muchas conexiones, hay una sincronización, como sería aquí. Cuando no se conecta al mismo tiempo, sino que cada uno trabaja por su lado independiente, diría que está segregado o separado. Y hay un estado intermedio entre que está como todo disperso y en el que están trabajando al mismo tiempo, en el que se supone que normalmente está nuestro cerebro, que sería un estado crítico. El estado crítico viene siendo un punto intermedio entre el orden y el desorden. Así que, bueno, en que podríamos decir que se parecen un hotcake, un cerebro y las palomitas de maíz, en que podemos decir que hay diferentes estados o diferentes fases que les podemos asignar, ¿no? Aquí lo que les mencionaba de la mezcla de los hotcakes, aquí en las conexiones del cerebro, y en el caso de las palomitas, de los granos de maíz cuando comienzan a explotar unos y cuando ya están todas las palomitas. Sí, todos los granos de maíz se convirtieron en palomitas. Cuando inicialmente comenzamos a hacer las palomitas, escuchamos que de pronto explota una y de un momento llega a explotar otra, como un poco de manera aislada. O sea, cuando apenas metemos al microondas, llegamos a escuchar primero una, luego otra. Sin embargo, cuando pasa un rato, ya escuchamos que son más seguidos, ¿no? Empiezan a explotar ya juntas, así, pa, 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 pa. Bueno, al principio les comentaba que era pa, pa, pa. Bueno, esto es lo que nos interesa estudiar, ya que eh, queríamos ver si el hecho de que una palomita explotara hacía que otra explotara y se siguiera como una cadenita y se sincronizara. Entonces, el hecho, sí, ocurría que una palomita hacía que las otras explotaran. Para esto que necesitábamos, pues, granos de maíz palomero, una grabadora de audio, que, bueno, actualmente todos los celulares tienen una aplicación de registro de audio y un horno microondas, que es, pues, un electrodoméstico muy cómodo.
en los hogares. Aquí, bueno, esto representa la bolsa de palomitas de maíz instantáneas. Sin embargo, pues también está la opción de usar el maíz palomero tal cual y utilizar un bol de silicona. Ven unos bols de silicona con un tapita y también, pues se hacen las palomitas, las metes en el microondas eh, y tienes, digamos, no los mismos resultados porque pues la bolsa de palomitas viene con lo que es como la mantequilla, como un aceitito de conservador y así. Pero pues obtenemos las palomitas explotadas. Y simplemente necesitamos granos de maíz, ya sea con bolsas para microondas o con este bol, lavadora y el microondas igual. El proceso que hacemos para recolectar los datos, primero es meter las palomitas, los granos de maíz al microondas y empezar a grabar audio. Durante este proceso necesitamos hacer un registro y conteo de qué es lo que metimos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer un experimento, siempre es muy importante que intentemos estandarizar. Entonces, si por ejemplo voy a utilizar palomitas naturales y voy a repetir el experimento, siempre hay que utilizar como las palomitas naturales, ¿no? No variar entre palomitas naturales, de mantequilla, de cheddar y así. Entonces, pues anoto. Metí unas palomitas naturales y hay ciertos microondas que tienen diferentes potencias. Entonces anoto, no, pues potencia 100. Y una vez que termina, también lo que hicimos fue contar los granos explotados. Bueno, esto es también para tener todavía más datos con los que podamos trabajar para poder obtener información de ellos. Una vez que ya tenemos las grabaciones de nuestro celular, las pasamos a nuestra computadora para analizar los datos. Más o menos así se ve una señal de audio. O sea, cuando la vas grabando, de hecho hay eh, celulares, aplicaciones que te van mostrando justo como estas líneas del registro. Y bueno, aquí podemos ver que esta es una explosión. Imagínense que existe un pop, 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 luego acá pop, pop. Entonces, cada uno de estos picos le vamos a llamar evento y lo vamos a representar con una línea. Entonces, cada una de estas líneas significa que hubo un evento. Un evento también se le puede llamar una explosión, ¿no? Y con esto que pusimos esta rayita de si hay evento en tal segundo no hay, en tal segundo sí hay, hacemos estas distribuciones de avalanchas. Ok, aquí vemos una línea y puntitos. ¿Cómo es que pasamos de esto a esto? Pues es momento de hablar de el modelo de la pila de arena. Primero vamos a explicarlo con este modelo de la pila de arena para que nos hable de las avalanchas, así como nos imaginamos una avalancha de grano. Este modelo lo propuso Perbac, Chautang y Kurt Wiesenfeld. Entonces, nos dice que imaginemos que tenemos, digamos, esta cuadrícula. Supongamos que está en una mesa, la estamos viendo desde arriba, y vamos poniendo un granito de arena a la vez, así como está esta manita así, poniendo un granito, un grano por grano en cada instante de tiempo. Así que pusimos un granito en el centro, luego pusimos otro, ya van tres, y pusimos un cuarto. Supongamos que aquí nosotros definimos que el umbral es 4. ¿Qué significa que el umbral sea 4? Que cuando llegue a ese número de granitos en ese lugar, en el centro, por ejemplo, eh, va a ocurrir que estos se van a mover a cada uno de los primeros vecinos, cada uno de arriba, abajo, derecha, izquierda. Entonces, de estar en el centro, como llegó a ese umbral, se hacen a los lados. Así, si había 4, termina sin haber ninguno en el centro porque cada uno se fue a uno de los lados y ahora a los lados tenemos arriba, abajo, derecha, izquierda tenemos uno y en el centro no tenemos nada. Supongamos que tenemos de nuevo esta cuadrícula y en el centro tenemos 3, arriba tenemos 3, 3, 3.
Aquí estamos mostrando el número de granos que hay. Lo que aquí se ve visual, aquí nada más lo puse con números. Así que ponemos un granito más. Al poner ese granito más, se llega a este umbral y le toca ahora sí al área del centro, a los granitos, a esa pila de arena, distribuirse hacia los lados. Por lo que aquí se queda sin nada y aquí a cada uno se añade un grano. Pero ahora estos también llegaron a ese umbral que es 4, por lo que van a hacer lo mismo y los que están en esa castilla se van a ir arriba, abajo, derecha, izquierda. Aquí pues no tenemos marcado nada. Supongamos que es como si estuviera, si esto fuera una mesa, entonces el que se tenía que ir arriba, supongamos que se cae. Ya en este momento no sabemos qué le pasó, no nos interesa saber qué le pasó. Se cayó y ya no lo vimos. Pero pues también se va uno para abajo, uno para la derecha y uno para la izquierda. Este también a su vez le dio uno arriba, uno abajo, uno a la derecha que se cayó y uno a la izquierda. Aquí uno arriba, uno abajo, uno a la derecha y uno a la izquierda. La izquierda se cayó, aquí uno arriba, el de abajo se cae, derecha e izquierda. Entonces nos queda de esta manera. En el centro quedan 4 y nos quedan 2 a los lados. Volvieron a quedar 4 en el centro. Por lo que ocurre lo mismo de que se distribuyen arriba, abajo, derecha e izquierda. Aquí el hecho de que pusiéramos un solo grano, porque no hemos añadido más granos, el hecho de que pusiéramos un solo grano en el centro hizo que, que estos se distribuyeran y que a su vez estos se volvieran a distribuir, o sea, en cada lado y de nuevo en cada lado. Esto de que un solo grano generó todos esos cambios, estos movimientos, esta redistribución de los granitos, es lo que le llamamos avalancha. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una avalancha que duró 3 tiempos, porque digamos, aquí tenemos 3 momentos diferentes donde se llega al umbral, que es 4, y el tamaño es el número de casillas que llegaron al umbral. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5 y con ese 6. Entonces tenemos una avalancha que duró 3 y tiene un tamaño de 6. Así se realizaron estas distribuciones de avalanchas. Esta es de tamaños y esta es de cuánto duraron. Aquí estamos graficando en logarítmico, en log-log, o sea que empezamos en 1 y luego el siguiente es 10 y luego es 100. Aquí no avanzamos más de 100 porque pues tampoco tienen tantos granos las bolsas de palomitas de maíz. Eh, y también esto habla de cuánto duraron las avalanchas que se detectaron, contando cuánto tiempo, definimos cuánto tiempo pasa entre una y otra, y así es como fuimos identificando esas avalanchas. Y aquí es cuántas veces ocurrió una avalancha que duró 3 segundos, cuántas veces ocurrió una avalancha que duró 4 segundos. Aquí son la cantidad de veces que ocurrieron avalanchas que duraron 10 segundos, que más o menos este, podemos identificar aquí en el gráfico. Ahora les mencionaba que un estado crítico es como este punto entre orden y desorden, pero tiene otras características. Por ejemplo, que vamos a encontrar montañas de granos, en este caso el modelo de la piedra de arena, de todos los tamaños. Bueno, aquí el umbral es 4, entonces tendríamos casillas si fuera una rejilla más grande. Imagínense que en lugar de ser de 3 por 3, o sea, 3 por 3, o sea, de 9, digamos que fuera 10 por 10, entonces tuviéramos 100 casillas. Encontraríamos espacios donde hay 3 granos, 2 granos, un grano, ningún grano. Hay mucha variabilidad. Y también, precisamente cuando se grafican estas distribuciones, estas avalanchas, cuando es un estado crítico y se grafica en logarítmico contra logarítmico, que recuerdan que es como va aumentando este incremento que va de 1, 10, 100, 1000. Cuando graficamos esto, se obtiene una línea recta
a la cual podemos calcular su pendiente y obtener estos exponentes que se llaman exponentes críticos. Esta es una característica de los sistemas críticos, que tienen este comportamiento en forma de ley de potencia y pertenecen a clases de universalidad, o sea, dos sistemas que pueden ser muy diferentes, tienen los mismos exponentes críticos, es decir, digamos la misma pendiente cuando se encuentran en estos, por la criticalidad. Aquí a la derecha podemos ver unas gráficas, estas corresponden a un modelo de imanes. Digamos que ah, aquí sí están en un estado crítico cuando están a una temperatura específica, en 2.3. Entonces aquí están en un estado crítico, pero si es una temperatura diferente, ya no presentan esta forma de ley de potencias. Este modelo de Ising presenta simplemente criticalidad. La diferencia con la criticalidad autoorganizada es que tú no necesitas definir eh, algún parámetro para que ocurra este comportamiento. Tú no necesitas fijar la temperatura a la temperatura crítica para que se comporte de esta manera. Así también ocurre con el cerebro, que no necesitas fijar algún parámetro para que en su estado mm, basal se comporte como una ley de potencias. Esto es una gráfica del doctor Dante Chialvo que analizaron con fMRI. ¿Cómo se dice en español? Se me fue el nombre. ¿De qué, ¿Recuerdan perdón? cuál es? De fMRI. Son las siglas para este estudio de, Ah, no, pero no me lo sé en español tampoco. Y bueno, está en este, el método que usaron para eso. para, bueno, para registrar los datos y Ujú. encontraron precisamente que sí manifiestan esta ley de potencias en el cerebro. Entonces es lo que les decía, estos son del modelo de Ising y aquí digamos que, por ejemplo, en este que se ve negro, eh, imaginemos que cada puntito es que hay en esa regla, en esa recta, una flecha hacia arriba y cada puntito blanco y el negro es que hay una flecha hacia abajo. Entonces, todo esto es que tenemos muchas flechas hacia arriba y flechas hacia abajo. Aquí en teoría podemos decir que es un estado ordenado porque la mayoría es de color negro. Vemos uno que otro puntito, pero la mayoría es de color negro. Aquí es un estado desordenado porque están mezclados, o sea, no es como que predomine uno sobre el otro. Y este estado intermedio es en estado crítico, donde podemos ver que hay grupos grandes negros, grupos grandes blancos, manchas pequeñitas negras y manchas pequeñas blancas. O sea, hay esta variabilidad que les mencionaba, que aquí se necesita que esté el sistema que a cierta temperatura, pero en el cerebro no se necesita. Y esa es la principal diferencia entre la criticalidad organizada y autoorganizada. Entonces, pues fue de esta manera eh, en la que realizamos estas distribuciones de avalanchas para compararlas a diferentes potencias eh, y ver si tenían este comportamiento, si es que se sincronizaban o si es que ocurría esta criticalidad, porque de ser así, pues sería un modelo muy útil, ya que es más fácil pues estudiar palomitas, grabar palomitas y analizarla, que pues analizar sistemas como el cerebro. En este momento no estamos diciendo que se comporten igual, pero pues es un ejemplo de cómo una analogía de algo tan cercano como las palomitas de maíz, eh, podemos comenzar a acercarnos a otros modelos más complejos como son las conexiones en el cerebro. Y pues creo que eso sería todo de mi parte. Pues muchísimas gracias, Meli. Un aplauso para Meli. Este, Gracias.
Gracias, gracias. A mí me gustaría comentar un poco acerca de, bueno, de las dos cosas. Melissa nos empezó a platicar acerca de estos modelos de transiciones de fase, de los sistemas críticos, ¿no? Como por ejemplo el modelo de Ising, que presenta un punto crítico. Y cómo puede uno pasar, ¿no? A través de diferentes temperaturas, llegar a ese punto crítico. Y esta otra diferencia, ¿no? De que los sistemas se autoorganizan para estar en el punto crítico, ¿no? Como en el caso de las pilas de arena del modelo de Perback. Yo creo que pues fue este libro, ¿no? De cómo funciona la naturaleza el que da pie al estudio de todos estos sistemas que presentan criticalidad, pero una criticalidad especial que se autoorganiza, ¿no? Y de ahí empezaron a surgir, ¿no? Terremotos, creo que música, estos estudios del cerebro, y de alguna manera todos están ligados a estos fenómenos que se empiezan a sincronizar. Creo que por ahí también se pueden estudiar como las parvadas de pájaros, ¿no? Y así. Pero pero en nuestro caso, las explosiones de las palomitas de maíz forman estos clústeres o estos, por ejemplo, en el modelo de Ising vimos todas estas islas de diferentes tamaños, ¿no? Negras que aparecen en un fondo blanco. Ajá. Y en el modelo de las palomitas vamos a definir un clúster de tamaño uno, por ejemplo, si va a haber una explosión sola, ¿no? Aislada. Pero si ocurren explosiones, ¿podrías poner la gráfica de nuevo de las explosiones? Pero si ocurren Am, explosiones en tiempos muy cortitos, la serie de tiempo, por ejemplo, ahí, ajá, aquí, si por ejemplo el tiempo entre explosión y explosión es muy grande, pues podemos decir que no son clústeres, son explosiones sencillas o clústeres de tamaño uno. Aquí cuando hay dos explosiones, pero en un tiempo que es significativamente más pequeño que este que tenemos acá, entonces ahora ya podemos decir que tenemos un clúster o una avalancha de tamaño 2, ¿no? De tal manera que al calentarse todas las palomitas y explotar una, pues esta hace que explote, ¿no? Como el causa y efecto, ¿no? Este explotó, pues este produce una perturbación energética y la otra explota. Pero así como eso, Melissa encontró que hay de muchos tamaños, ¿no? Y graficó las distribuciones tanto de tamaño de explosiones como de duración de tiempo. Y ahí es donde estamos utilizando esta misma idea de las pilas de arena, ¿no? Que cuando empiezas a tirar arena, llegas a un tamaño en donde se derrumba y ocurre un reacomodo, en este caso con los cuadritos. Y bueno, de la misma manera que ocurren estas distribuciones o estas avalanchas en la arena o en este caso en las palomitas de maíz, algo parecido ocurre cuando hay una señal en las neuronas, ¿no? Algunas otras neuronas responden, pero empiezan a ver como conjuntos, ¿no? Que se empiezan a sincronizar de esa manera de diferentes tamaños. Y es ahí a donde el comportamiento de leyes de potencias nos da una idea de que el sistema, primero, se encuentra en criticalidad, porque una de las características de los fenómenos críticos es que presentan leyes de potencia, ¿no? Por ejemplo, en los sistemas termodinámicos están los exponentes críticos del punto crítico, ¿no? Por ejemplo, Van der Waals y tal. Pero bueno, acá en la idea de que tienen este comportamiento de leyes de potencias, pues significa que el sistema de alguna manera se está autoorganizando para que siempre se encuentre en este estado. Entonces, encontrar los exponentes y buscar estas universalidades entre sistemas de diferentes características, pues ha sido una tarea, ¿no? Que se han dado la gente que trabaja sobre todo en ciencias de la complejidad, ¿no? Aunque de alguna manera están relacionados con estas cuestiones termodinámicas, pues son sistemas complejos que tienen estas características muy particulares y que es un área
que pues digamos está caliente, ¿no? Hay cosas que todavía se pueden estudiar y nos hace falta todavía mucho más de entender. Pero bueno, para llegar a este entendimiento, utilizar cosas sencillas, como en el caso de Melissa, que utilizó las palomitas de maíz, pues no son muy útiles. Por aquí todavía hay también algunas cosas que, por ejemplo, estas leyes de potencias de repente se ve que tienen como una pancita, ¿no? No son completamente rectas. Ahí todavía tenemos duda si nuestro audio está traslapando muchas avalanchas que se traslapan y el criterio que nosotros estamos usando para decir que se forman estas avalanchas, que es tiempo nada más, pues no tenemos la resolución para decir se juntaron varias avalanchas. Entonces creemos que este es un efecto de nuestro algoritmo, ¿no? Y todavía hay cosas que tenemos que mejorar. Y bueno, esos son nada más comentarios que quería agregar, pues para los chicos que quisieran trabajar, ¿no? En este tipo de estudios. Y bueno, como esto hay muchas más cosas, pero bueno, lo presentamos nada más como una probadita y bueno, y también es divertido, ¿no? Comernos las palomitas después de cada medición y cosas que hacemos. Y de nuevo, pues te agradezco mucho, Melissa. Les agradezco mucho a todos que hayan estado por acá participando y saludos a la gente que nos ve en este Facebook. Y bueno, vamos a seguir comunicándonos por este medio. No sé si quieren preguntar o agregar algún otro comentario. Meli, ¿quién anda por aquí? Alan, César, Erandi, Gabriel, Julio. Si tienen alguna duda, una pregunta, pues adelante. Nada más abran su micrófono. ¿Había alguna diferencia entre las palomitas empaquetadas y las que se hacían en bowl? Sí, No sí que hay yo. diferencia, pero no aquí en las avalanchas. O sea, eso no lo vimos aquí en las avalanchas, sino que, bueno, o sea, ahorita solo les mostramos las avalanchas. En las avalanchas no tal cual, la diferencia era más al variar las potencias, pero también hicimos una de la suma acumulada y ahí sí se ve cuando es palomita de maíz y cuando es bowl. Pero en estas gráficas de las avalanchas, creo que no. Me parece que en el libro de diseño de experimentos hay una diferencia entre los tipos de grano. También puede ser, no necesariamente el envase. No, 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 vamos, yo no estoy seguro si sea nada más por el tipo de envase o porque las palomitas son de diferente, pues no sé cómo se le llame a diferente tipo, ¿no? Ya ven que hay Mm, de diferentes tipos de granos. Entonces creo que ahí la energía que necesitan unos es distinta, incluso creo que la humedad y bueno, todas estas otras cuestiones físicas que están relacionadas con que llegues a cierta temperatura para que explote, ¿no? Ahora Y, el acomodo, pues también podría ser algo. y Perdón. sí, sí, justo eso es como otra cosa que habíamos platicado, ¿no? Una vez también por cómo vienen empacadas y por más naturales que sean las palomitas o sea, por más que diga natural, las palomitas de maíz de microondas siempre traen como cierta grasita, no sé si es, no, si es el conservador, pero pues traen como un liquidito que también eso influye pues sí, en el proceso, ¿no? O sea, trae como otras sustancias que no traen el maíz tal cual. Y en la otra, en la suma acumulada, bueno, también todavía hay falta muchas cosas por hacer, ¿no? O sea, tampoco hicimos
de granos palomeros naturales en el bowl, cómo variaba entre marcas. Por ejemplo, hicimos todos con la misma marca de palomitas de maíz y pues en el caso de las palomitas de microondas, eh, pues también de como hasta el mismo lote fue. Intentamos que fuera. Y, pero sí se ve más no, como mencionaba, no en esas avalanchas, pero cuando hicimos una gráfica de la suma acumulada de va una y explota otra, van dos, van tres y así, de cómo se iban sumando, ahí sí se ve como en la de el microondas, que hay como si fuera diferentes estados de cuando todavía está como toda apachurrada y así la bolsa a cuando ya hay más espacio. O sea, ahí sí se puede ver esa diferencia que no es tan clara en el otro. Por lo mismo de que, pues sí, las condiciones son diferentes, precisamente las hacemos en microondas porque intentamos que las condiciones sean lo más controladas posibles, ya que incluso es un poco más difícil hacerlo en una olla, ¿no? Para que sea más homogéneo, pero sí se nota ese cambio entre que la bolsa se va expandiendo. Ujú. Aquí yo creo que el efecto, bueno, de gravedad, de que van a caer y hace que se junten, pues también va a hacer que ocurran estas sincronizaciones. A lo mejor alguna vez habría que hacer un recipiente muy grande o de plano sin recipiente y ponerlas muy separadas para que las explosiones no generen estas perturbaciones y comparar, por ejemplo, este raster plot que tiene aquí Melissa, que parece código de barras, en donde se nota muy claramente la intermitencia, ¿no? Las zonas muy oscuras y zonas muy claras, pues son indicativos justamente de las sincronizaciones o estos efectos de la avalancha, de que truena una y truenan muchas de manera muy consecutiva, ¿no? En tiempos muy pegaditos, ¿no? En unidades de tiempo muy pegaditos. Pero de repente hay blancos, ¿no? Hay tiempos donde como que dejan de explotar y luego viene otra avalancha, ¿no? Ta. Así, ¿no? Y luego otro huequito. Y así se ven, por eso les digo, parecen como códigos de barras. Y una vez que pasan todas estas explosiones, que están muy pegadas y que creemos que están relacionadas con la pancita esta que está acá, como que se vuelven a separar. Y también hay blancos y oscuros, pero ya mucho más separados en la segunda parte de aquí, de este raster plot, ¿no? De este código, así como código de barras. Bueno, hay muchos blancos porque también el número de maicitos, pues va cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo y no es como en el caso de de la pila de arena, en donde siempre se caen, ¿no? Pero uno va a seguir poniendo arena, ¿no? Nunca se acaba en ese modelo, ¿no? Es como de Y manera pues las continua. palomitas hay cierto número finito que ponemos. Y Sí, también la desventaja es que pues no las podemos dejar porque se queman y pues sí. también ahí afecta. Sí, pero algo también bonito que hizo Meli es el efecto de la potencia del microondas, ¿no? Se estudiaron muchos, pues potencias, ¿no? De 10, 20% hasta llegar hasta el 100%. Y en muchos de estos estudios que se hicieron, pues todos presentan leyes de potencia, pues van cambiando por estas cuestiones que son muy circunstanciales, pero si se pudiera hacer, ¿no? Que estás sacando palomitas y al mismo tiempo estás poniendo algo así como el efecto de la pila de arena, en donde sacas las que ya tronaron y sigues metiendo nuevas, ¿no? De tal manera que estas variaciones que vemos a lo largo del tiempo, pues se mantengan de una manera más homogénea, pues posiblemente vamos a poder limpiar más esto. Pero también está el efecto de estructural, donde queremos poner varios micrófonos
para tratar de ubicar, si podemos diferenciar, pues explotó de este lado, ahora se generó una avalancha de este lado, explotó de este lado, y de esa manera ver si podemos limpiar también un poquito más. Otro efecto es el ruido del microondas que, como les decía al principio de la plática, siempre nos topábamos con problemas. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Entonces, pues fue muy bonito todo este proceso de aprendizaje que vimos desde cero. Y bueno, comentarlo nada más como experiencia para pues futuros estudios, futuras colaboraciones, ¿no? Con él, y porque también por ahí queremos terminar de escribir algunas cosas que quedan pendientes. Entonces, bueno, si no hay preguntas o comentarios, le agradecemos nuevamente a Melissa, y de nuevo muchas gracias por venir. Muchas gracias, profe. Siempre es un gusto andar por acá. Gracias, gracias. Bueno, chicos, nos vemos el próximo jueves de física, y cuando anunciemos la próxima jornada, ya Melissa nos comentaba, creo que sigue calorímetro portable con gelatinas, ¿no? Y bueno, hay otra por ahí que es el del barquito, ya para finalizar. Ya nada más nos quedan dos. Se está yendo rapidísimo el año. Entonces nos vemos en las próximas jornadas. El que 9 de octubre y el 11 de diciembre. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bye, bye, bye.